Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia profundamente conmovedora, una que toca el alma y nos recuerda el peso del amor y la pérdida. Hablaremos de los últimos días de Abraham Quintanilla, el padre de la legendaria cantante Selena, y de los detalles más íntimos que su esposa finalmente decidió revelar al mundo. Una historia marcada por el silencio, la culpa y un amor que sobrevivió incluso a la muerte. Prepárense para conocer los momentos más humanos detrás del mito, los que nunca se contaron en los titulares. Tras la muerte de Abraham Quintanilla a los 86 años, su esposa quedó completamente devastada. El temblor de sus manos, el quiebre en su voz y la mirada vacía eran el reflejo del dolor más profundo que puede sentir una persona, la pérdida del compañero de toda una vida. Había compartido con él alegrías, triunfos y heridas que jamás cicatrizaron, especialmente la más grande de todas, la muerte de su hija, Selena. Cada vez que veía una fotografía de su esposo sonriendo junto a su hija, su corazón se rompía un poco más. La ausencia se hacía insoportable. La casa que una vez vibró con música y risa se transformó en un museo del pasado. Un lugar donde cada pared guardaba los ecos de una historia de amor y tragedia. Las fotografías parecían mirarlos con melancolía, como si también lloraran su partida. Abraham solía pasar horas sentado frente a esos recuerdos, mirando fijamente las imágenes, como si en algún instante pudiera traer a Selena de regreso con la fuerza de su amor y su culpa. Su esposa lo observaba desde la distancia, sin interrumpirlo, comprendiendo que ese era su modo de sobrevivir al vacío. Por las noches, cuando el silencio cubría la casa, ella lo escuchaba murmurar el nombre de su hija entre sueños. A veces, Abraham despertaba sobresaltado, con lágrimas en los ojos, diciendo que la había visto, que Selena le hablaba y le sonreía, rogándole que no sufriera más. Luego rompía en llanto, un llanto callado, el de un padre que jamás se perdonó. En esas madrugadas, su esposa lo abrazaba con ternura, sabiendo que ningún consuelo bastaba para aliviar el peso de su culpa. Agradecemos mucho que nos acompañen en este video. Si esta historia toca su corazón, los invitamos a suscribirse al canal. Su apoyo nos da la fuerza para seguir contando relatos que merecen ser escuchados. Abraham, con la voz quebrada por los años y la tristeza, le confesó más de una vez a su esposa que tal vez todo había sido su culpa. Que nunca debió haber impulsado a Selena hacia la fama, que si no hubiera insistido tanto, quizás su hija seguiría viva. Aquellas palabras lo consumían por dentro. Su esposa, con lágrimas contenidas, lo sostenía y lo consolaba, pero sabía que había un dolor que ningún abrazo podía borrar. Y así, día tras día, ambos aprendieron a vivir con el silencio, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Con el paso de los años, el cuerpo de Abraham comenzó a rendirse. Su fuerza disminuía día a día y caminar se volvió un desafío. La silla de ruedas apareció en su vida como un recordatorio cruel del inexorable paso del tiempo. Su esposa permanecía a su lado en cada momento, ayudándolo a vestirse, alimentarlo y acomodarle la almohada. Pero lo más doloroso no era la fragilidad de su cuerpo, sino la mente atrapada en recuerdos que nunca lo dejaban en paz. Había noches en las que Abraham parecía no reconocer el presente. Hablaba con Selena como si estuviera sentada frente a él, relatándole cómo había transcurrido su día, pidiéndole perdón y prometiendo que pronto se volverían a ver. Su esposa escuchaba todo en silencio, con el corazón roto, compartiendo la misma pena que él, pero consciente de que debía mantenerse fuerte por los dos. En varias ocasiones, Abraham se quedaba mirando al cielo durante horas, asegurando sentir la presencia de Selena en sus sueños, escuchando su voz y recibiendo su consuelo.
Estos momentos llenaban a su esposa de temor, porque veía cómo su esposo se iba despidiendo poco a poco de la vida. Su voz se volvió más baja, sus movimientos más lentos, y su mirada reflejaba una mezcla de paz y melancolía profunda, como si ya comprendiera algo que los demás aún no podían entender. Los días de Abraham se volvieron más silenciosos y sus rutinas más limitadas. Comía muy poco, dormía largas horas y hablaba cada vez menos. Sin embargo, su mente permanecía viva en recuerdos que lo ataban a Selena. Su esposa observaba con tristeza cómo cada gesto, cada palabra y cada silencio estaban impregnados de la presencia de su hija, reviviendo momentos que ya parecían perdidos. A veces, Abraham tomaba la mano de su esposa y la apretaba con una fuerza que sorprendía en su cuerpo debilitado. Recordaba noches en las que se despertaba sobresaltado, mencionando a Selena con voz temblorosa, asegurando haber soñado con ella, que lo esperaba y le sonreía, diciéndole que ya no debía sufrir. La esposa intentaba tranquilizarlo, diciéndole que solo eran sueños, pero sentía un escalofrío al percibir que esos sueños eran despedidas silenciosas. Con el paso de los días, Abraham comenzó a regalar silencios más largos. Miraba por la ventana durante horas. Levantaba la mano como saludando a alguien invisible y respondía con una sonrisa triste cuando su esposa le preguntaba qué veía. Todo eran recuerdos, recuerdos que se habían convertido en su refugio y, al mismo tiempo, en su condena. En la soledad de su mente, revivía los viajes, los ensayos y las risas, pero también la culpa que nunca lo abandonó. En las últimas noches, Abraham se aferraba a su esposa con firmeza, tomando su mano y permaneciendo en silencio durante largos minutos. Le aseguraba que se sentía en paz, cansado pero tranquilo, como si hubiera esperado toda su vida ese sentimiento. Su esposa no comprendía del todo lo que ocurría, pero intuía que algo distinto se acercaba, un cierre silencioso que solo él parecía anticipar. Cuando la mañana finalmente llegó y Abraham no despertó, la realidad golpeó con fuerza. No hubo tiempo para preguntas ni explicaciones que mitigaran el impacto, solo la certeza de que su corazón, cargado de tristeza acumulada durante años, había encontrado reposo. Para su esposa, la muerte de Abraham no fue simplemente un paro cardíaco, fue la culminación de un amor profundo, de nostalgia y de lágrimas que nunca quiso mostrar en público. Sentada en la casa donde construyeron su familia, su esposa recuerda cada gesto y cada palabra, cada silencio compartido. Abraham había dejado un mensaje lleno de esperanza, algún día volverían a ver a Selena. No era un adiós definitivo, sino un hasta pronto. Sus palabras, pronunciadas con amor y resignación, resonaban ahora con más fuerza, dejando claro que, aunque él se había ido, la memoria y el cariño por su hija permanecerían eternamente. El dolor para la esposa de Abraham apenas comenzaba. Quedarse en la casa vacía, enfrentarse a los recuerdos y lidiar con las preguntas sin respuesta era más difícil que despedirse de él. La familia se reunía. Los mensajes de condolencia llegaban y el mundo hablaba nuevamente del apellido Quintanilla, recordando la pérdida de un hombre que había sido el último vínculo tangible con Selena. En medio de la tristeza, su esposa mantenía un silencio lleno de amor y duelo. Sabía que la historia no había terminado, aún quedaban despedidas por hacer, decisiones que tomar y lágrimas que derramar. La partida de Abraham Quintanilla no marcaba un final, sino el inicio de una herida que se reabría en el corazón de quienes siempre lo amaron. Cada paso por la casa vacía, cada fotografía tocada con manos temblorosas, recordaba la vida compartida y el vacío dejado por su ausencia. A lo largo de los años, Abraham había sido el guardián del recuerdo de Selena. Hablaba de ella como si aún estuviera presente. La defendía, la soñaba y cargaba con la culpa y el amor al mismo tiempo.
Ahora, con él ya ausente, ese guardián desaparecía, dejando a su esposa y a la familia frente a la realidad de continuar sin él. Con la memoria de su hija siempre presente y la certeza de que el amor y el duelo seguirían marcando cada momento de sus vidas. La madrugada en la casa de los Quintanilla era silenciosa y pesada. La esposa de Abraham, con dificultad, se levantó y caminó hacia la ventana, observando un mundo que parecía continuar igual, indiferente a la pérdida que había marcado su vida para siempre. Todo había cambiado para ella, pero el exterior permanecía estático, recordándole que la vida debía continuar a pesar del vacío. Durante las conversaciones nocturnas de Abraham con Selena, su esposa nunca corrigió sus palabras, entendía que esos recuerdos eran lo único que lo mantenía en pie. Recordaba confesiones llenas de dolor y aceptación, que su vida había sido una preparación para soportar la pérdida. Que el éxito y la fama habían tenido un precio doloroso, y que en sus sueños, Selena lo llamaba, esperándolo y diciéndole que ya era hora de partir. En el límite entre sueño y vigilia, la esposa de Abraham lo vio sonreír, tranquilo y joven otra vez, acompañado por la figura de Selena. No fue necesario hablar, el silencio transmitía todo. Aunque tal vez fuera un sueño, quiso creer que Abraham ya no estaba solo y que había alcanzado el lugar al que siempre quiso ir, donde su corazón siempre permaneció. La historia continúa, porque aunque Abraham se fue, el eco de Selena y el amor de su familia mantienen viva la memoria, recordando que este no es un final, sino un nuevo comienzo lleno de recuerdos, preguntas y un duelo que seguirá vivo en cada lágrima y en cada canción que la familia escucha al recordar a su padre.